leer los primeros 5 y luego voy a dar lugar a Carlos Di Santo. Isaías 52, así dice la palabra de Dios. Despierta, despierta, vístete de fortaleza, oh Sión, vístete tu ropa de hermosura, oh Jerusalén, santa ciudad, ciudad santa, perdón, porque nunca más acontecerá que venga de ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo y levántate y siéntate, Jerusalén. Suéltate de las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Porque así dice Jehová, de balde fuiste vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo el Señor Jehová, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado, para peregrinar allá, y el Asur lo cautivó sin razón. Y ahora que a mí aquí dice Jehová, ya que mi pueblo se ha llevado sin por qué, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Hasta aquí le voy a dar lugar a Carlos, que ha de continuar. Bueno, queridos hermanos, vamos a... no nos entendimos con Darío, pero era todo el capítulo, pero no hay problema, lo sigo leyendo yo, no hay problema. Darío leyó hasta el 5, así que continuamos con el versículo 6, que dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó el brazo de su santidad ante los ojos de todas las gentes, y todos los términos de la tierra verán la salud del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y ensalzado, y será muy sublimado. ¿Cómo se pasmaron de ti muchos? En tanta manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Empero él rociará muchas gentes, los reyes cerrarán sobre él sus bocas, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Vamos a leer también en la carta a los Efesios que venimos estudiando, capítulo 6, versículo 13, que dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Hasta aquí la lectura que hemos tenido y sabemos que estamos viendo la armadura del cristiano que Dios aquí nos presenta. Hemos visto el domingo anterior el cinto
para ceñir los lomos de verdad, y la cota o la coraza de justicia. Y hoy nos toca el apresto del Evangelio, calzado los pies con el apresto del Evangelio. Todo en el contexto que decíamos de tomar la armadura, de tener una actitud de lucha en este día malo, como habíamos estado viendo, la necesidad que tenemos como hijos de Dios de entender que la vida espiritual es una lucha espiritual ante este mundo, este ambiente de maldad que nos rodea, de injusticia, y que es un poco de tiempo hasta el día en que el Señor nos venga a buscar. Todo en ese contexto debemos verlo. Y hoy nos toca, como dice aquí, el apresto del Evangelio, calzado los pies con el apresto del Evangelio. Como habíamos pensado, seguramente el apóstol se inspiró en la armadura romana del soldado, y podemos pensar un soldado que va a la guerra sin calzado, ¿no? Descalzo. Sería tremendo, porque seguramente saldría herido, no solo por la batalla, sino por el terreno. Podemos pensar en el calzado del soldado romano, cómo sería, ¿no? Sería algo bien fuerte, bien estable, bien sujeto, para poder ser apto para la batalla. Eso en primer lugar. Y también pensar en cómo dice aquí, ¿no? Calzado los pies con el apresto del Evangelio. ¿Qué significa la palabra apresto? El apresto significa la preparación. En el diccionario dice prevención, preparación. Preparar lo necesario. Yo pensaba, las amas de casa deben entender, ¿no?, lo que significa el apresto, porque era algo que se usaba, algo que se prepara, un líquido que era para preparar la ropa para plancharla, y todavía se sigue usando, así que lo podemos asociar con eso, algo para prepararse, algo para prevenirse. Y esto nos habla de que nosotros, como hijos de Dios, debemos estar preparados para vivir en el Evangelio y para predicar el Evangelio. Pero también nos habla de quién es aquel que nos da la armadura y quién la ha preparado. En este caso, quién preparó el camino para el Evangelio, cómo el Señor nos abrió el camino para el Evangelio. Así que vamos a leer un versículo en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 3. Hebreos 2, versículo 3, y tenemos que entender que la carta a los Hebreos, sabemos que Pablo la escribió con el sentido de que aquellos judíos que se habían convertido ahora tenían que afirmarse en el Evangelio, afirmarse en la gracia y valorar el Evangelio, que era por lo cual habían creído y habían sido salvos, pero sabemos que la tendencia de los hebreos era volverse a los rudimentos de la ley. Entonces, entendiendo eso en el contexto en que Pablo les habla, también a nosotros nos habla aquí el Señor de entender cómo el Evangelio ha llegado a nosotros y cómo debemos afirmar el corazón en el Evangelio, afirmar el corazón en la gracia, ¿no? Porque por la gracia hemos sido salvados y por la gracia tenemos que andar. Así que el versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande, una salvación tan grande? Dice, y aquí nos dice cómo comenzó a ser predicado el Evangelio, a ser publicado, porque dice, la cual, esta salvación, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron. Pablo se identifica con estos judíos que, acostumbrados a las obras de la ley, habían llegado a entender el Evangelio. Entonces ahora se tenían que mantener en el Evangelio y entender lo grande que es el Evangelio, lo grande que es esta salvación que el Señor nos ha dado. Nosotros no somos hebreos, pero también tenemos en nuestro corazón
un sentir, por nuestra naturaleza pecaminosa, un sentir legalista, un sentir de que el Evangelio es algo que son cosas que hay que cumplir. Y el Evangelio es por gracia, es todo obra de Dios en nosotros. Por lo tanto, tenemos que entender, ahora que hemos creído, también que para nuestra santificación es por gracia, por sola obra del Señor. Por eso es tan grande el Evangelio. Pero acá dice que esta salvación, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor. El Señor fue el primero que puso sus pies sobre esta tierra predicando el Evangelio. Esto lo podemos ver en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1. San Marcos, capítulo 1, donde se nos dice cómo el Señor comenzó a predicar el Evangelio, pero también se nos dice cuál es el principio del Evangelio o lo principal del Evangelio, lo que nosotros primeramente tenemos que entender. Y también si hay una persona que está escuchando que no ha tenido un entendimiento verdadero del Evangelio, entender qué es lo principal, lo que nos dice en el versículo 1 del capítulo 1 del Evangelio según San Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esto es lo principal del Evangelio, entender que el Hijo de Dios, el Dios eterno, que estaba en el seno del Padre, en la eternidad, en la altura, en lo sublime, ese Hijo de Dios se hizo como uno de nosotros, un hombre, y vino a esta tierra. Era la forma, la única forma para que el hombre pudiera llegarse a Dios, tener salvación. Entender que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en el versículo 14 nos da el tiempo exacto en que se comenzó a predicar el Evangelio, que si bien Dios nunca se dejó a sí mismo sin testimonio y siempre habló a los hombres, este es el momento exacto en que comienza el Evangelio en el mundo. Dice, mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Ahí está, el precursor, nuestro Señor, el que siempre va adelante nuestro, predicando el Evangelio, el reino de Dios, y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Este es el Evangelio. Esta es la palabra sencilla que cualquiera lo puede entender, pero que debe aceptar en su corazón, entender, tener esta convicción que el Hijo de Dios vino a salvarlo y que uno debe reconocerse pecador. Por eso dice arrepentíos, entender que hemos ofendido a Dios y creer al Evangelio. Es decir, creer al Hijo de Dios que vino a pagar la culpa del pecado, la ofensa que nosotros hemos hecho a Dios, a ponerse en nuestro lugar, al lugar del castigo del pecador, para que la persona pueda creer y tener vida eterna. Así que aquí tenemos al Señor predicando el Evangelio. Y por eso hemos leído el pasaje, ahora vamos a volver sin perder la carta a los Efesios, vamos a leer este pasaje que leyó nuestro hermano Darío en Isaías 52, donde podemos ver primeramente el contexto en que fue escrito. Sabemos que en este tiempo del profeta Isaías, hace 700 años, el pueblo de Dios, en este caso el pueblo de Judá, estaba totalmente apartado de Dios. Ahí sojuzgado por los pueblos en los cuales se había apartado del verdadero Dios, que era su Dios, y Dios le habla con palabras fuertes para que el pueblo se vuelva de su mal camino y vuelva a Él. Pero también esto es un tipo de lo que a Dios nos habla a nosotros, a todo hombre, porque Dios aquí, y podemos leer, para no leer de vuelta todo el capítulo, meditar en algunos versículos. En el versículo 5, en donde Dios se hace una pregunta
como a sí mismo, ¿no? Como reflexionando él mismo. Y dice, y ahora, ¿qué a mí aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo se ha llevado sin por qué, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Como si Dios se hiciera una reflexión a sí mismo. Sabemos que Dios sabe todas las cosas y tiene un plan perfecto y lo tuvo desde antes de la creación del mundo para salvar al hombre. Pero aquí es como si Él se preguntara a sí mismo para que nosotros entendamos. Decir, este es mi pueblo escogido, está sufriendo porque se apartó de mí. ¿Y qué a mí dice? ¿Qué voy a hacer yo ahora? Como si Dios dijera así. ¿Me voy a quedar así? No, sino que Dios tenía un plan perfecto tiene para el hombre, tanto para su pueblo, pueblo de Israel, como para aquellos que no son del pueblo de Israel. Por eso aquí, en este contexto, repito, pero ahora viéndolo, aplicándolo a todos los hombres, está la promesa preciosa de que iba a venir el Hijo de Dios, el Mesías prometido, e iba a apoyar sus pies sobre este mundo para dar salvación. Dice, después de hacerse esta reflexión, ¿no? En el versículo 6 podemos leer, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Qué preciosa revelación de Dios. Dios ahí, ¿eh? Sabemos que en ese tiempo estaba velado todavía el Evangelio, estaba prometido alguien que iba a venir a salvar al hombre. Y aquí Dios está diciendo, yo mismo estaré presente. Dios mismo, Jehová, el nombre de Dios del Antiguo Testamento, que significa yo soy, es el mismo Señor Jesucristo, que habla aquí, pero que dice, en aquel día, Dios prometió un día que iba a estar Él mismo presente en el Hijo de Dios. Y el versículo 7 dice que muchas veces hemos meditado y lo conocemos, ¿no? Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice a Sión, tu Dios reina. Aquí nos está diciendo que Dios mismo iba a venir, y este versículo muchas veces lo hemos tomado para ver cómo Dios se alegra con los que predican el Evangelio. Se puede aplicar a todos los predicadores del Evangelio, pero primeramente se aplica a uno, se aplica al Hijo de Dios, que aquí podemos decir, ¿quién es el que dice cuán hermoso? ¿Quién es el que está hablando ahí? Es el Padre, Dios, desde ese tiempo y desde antes, sabía y promete aquí que su Hijo va a venir. Y el Padre mira los pies de su Hijo, que un día se iban a posar sobre esta tierra maldita por el pecado, esos pies santos. Y para el Padre son hermosos, porque dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Nos damos cuenta, habla de uno, del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice a Sión, tu Dios reina. Esta es la justicia de Dios que iba a ser contra todos los enemigos de Dios y del hombre, contra el reino de las tinieblas, que parecía y que parece, y aún en nuestros días parece que el diablo reina, y en un sentido gobierna este mundo. Pero Dios es el que reina, porque Dios es el que ha permitido todo esto y ha anunciado el reino de Dios, y se va a cumplir, como se han cumplido tantas cosas, como por ejemplo esta promesa del Señor, que dijo 740 años aproximadamente atrás de que el Señor Jesucristo viniera a esta tierra. Dice, yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. El Hijo de Dios posó sus pies
sobre esta tierra, nos habla de la humillación del Señor. El Hijo eterno de Dios, creador de todas las cosas, se hizo como uno de nosotros. Y podemos pensar en esos pies hermosos. Estas palabras, cuán hermosos son sobre los montes, salen de las entrañas del corazón del Padre, que ama al Hijo y ve el sacrificio por el cual el Hijo se ofreció para venir a padecer en este mundo de maldad, pero vivir sin pecado, siendo nuestro sustituto en el lugar nuestro, y en el lugar nuestro también pagar la ofensa, la culpa que nosotros teníamos delante de Dios. Y para anunciar este evangelio precioso, la palabra evangelio, sabemos lo que significa. Buenas nuevas, buenas noticias, alegres nuevas del que publica la paz, el que dice a Sión, tu Dios reina. Y nosotros también, como pueblo de Dios, si hemos aceptado a Cristo, tenemos que gozarnos con este evangelio, a pesar de todas las cosas que pasamos, a pesar de la oposición que hay, que sufre el evangelio. Nosotros también escuchar la voz de Dios que nos dice, tu Dios reina. Dios reina y tiene todo controlado y llama al pecador, aún en este tiempo tan difícil, en el caso nuestro lo que estamos pasando y en otros lugares del mundo aún más difícil para los cristianos. Pero está la voz del Señor que nos anima, que nos consuela, que nos conforta. Tu Dios reina, qué precioso. Y después sigue diciendo, ¿no? Porque es una poesía preciosa aquí lo que habla Isaías. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Nosotros, los que hemos creído en Cristo, podemos ver la obra de Dios, aunque aquel que no conoce a Cristo ve todo sin esperanza, todo con incertidumbre, todo con tristeza. Nosotros podemos ver la obra de Dios y gozarnos. Voz de tus atalayas. ¿Quiénes son los atalayas? Aquellos que estaban en lo alto de la torre y podían ver sobre lo que los demás no podían ver. Entonces eso alzarán la voz. Qué precioso que el Señor quiere hacer de cada uno de nosotros también una atalaya. Ahora sí, nosotros también podemos ser participantes de la obra del Evangelio juntamente con nuestro Señor, que abrió el camino, que preparó el camino. Darán voces de júbilo. Versículo 9. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Gracias al Señor. Y miremos el versículo 10. Jehová desnudó el brazo de su santidad, es decir, reveló en Cristo lo que hasta ese momento estaba siendo anunciado, pero faltaba que Dios corriera el velo y Él mismo viniera a esta tierra. Jehová desnudó el brazo de su santidad, es decir, la obra del Hijo, ante los ojos, miremos esto, de todas las gentes. Hasta ese momento Dios se había revelado a su pueblo, en su pueblo y por su pueblo. Era el pueblo que había escogido Dios para manifestarse al mundo. Pero ahora el Evangelio nos habla de la universalidad del Evangelio, que Dios se manifiesta plenamente a toda la gente, a todas las naciones. Jehová desnudó el brazo de su santidad ante los ojos de todas las gentes y todos los términos de la tierra verán la salud del Dios nuestro. Qué precioso. Pero sabemos que para conocer el Evangelio, para aprovechar todas las bendiciones que ello implica, tenemos que apartarnos del pecado. Eso es la lucha que tenemos los cristianos. Por eso tenemos que estar con el apresto del Evangelio preparado, con el Evangelio. Por eso el versículo 11 también, como Dios le decía a su pueblo, nos dice
a cada uno de nosotros. Este pueblo estaba muy apartado de Dios, pero Dios así le revelaba su voluntad. Y le dice, apartaos, versículo 11, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová. Podemos ver aquí, ¿no? El profeta Isaías. Muchos han dicho que este libro es como el Evangelio del Antiguo Testamento, ¿no? Cómo está presentado. ¿Cuántas cosas para decir? Salí de ahí. Sabemos que la palabra iglesia significa llamados a salir, salidos, fuera. Nosotros también. El mismo mensaje para el pueblo, el mismo mensaje para nosotros. Apartarnos del pecado, apartarnos de este mundo. ¿Cuántas cosas podemos ver aquí? Y podemos decir que este libro de Isaías, ¿no? Nos habla, como decíamos, del Evangelio en el Antiguo Testamento, porque se nos habla de Manuel en Isaías 7:14, ¿no? Cuando se nos dice, he aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quería decir Emmanuel? Con nosotros Dios, el mismo Dios con nosotros. Y aquí Isaías 52 nos habla del Evangelio, de la preparación del Evangelio, del apresto del Evangelio, cómo el Señor iba a venir, iba a poner sus pies sobre esta tierra e iba a abrir el camino para la predicación del Evangelio. Y por lo tanto, Isaías 53, ¿de qué nos habla? Del mismo sacrificio del Señor, de la cruz de Cristo. En el versículo 10 podemos leer, conocemos mucho este capítulo que nos habla de los sufrimientos, ese Mesías que iba a venir a predicar, que iba a vivir entre el hombre y padecer todas las injurias, todos los vituperios en manos del hombre, en manos de la maldad del hombre. Ese es el plan que Dios tenía, para que después, ahí parecía, cuando el Hijo de Dios es crucificado, parecía que reinaba Satanás, ¿no? Porque Satanás hacía lo que él quería, pero Dios ya le había dicho, tu Dios reina. Por eso se ven todos los padecimientos del Señor Jesucristo en Isaías 53. Nos habla de la cruz. Y podemos leer 2 versículos nomás. El versículo 10, cuando el Señor tiene que ir a la cruz. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, como el cordero mansamente, sin abrir su boca, se entregó por amor para salvarnos a nosotros. Y Dios, viendo esto, quiso quebrantarlo, porque era el plan de Dios, sujetándole a padecimiento, cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado. Es decir, para eliminar el pecado, para cargarlo sobre sí. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Quiere decir, gracias a la obra de Cristo, él iba a ver, el Padre iba a ver hijos. Linaje es hijo, participante de la naturaleza divina. El Hijo de Dios iba a ver hermanos. Y acá está hablando como para el pueblo hebreo, ¿no? Donde había muchas bendiciones para el pueblo y se vivirá por largos días. Era una bendición de Dios para el hebreo tener una larga vida. Entonces está hablando de la prosperidad del Mesías por su obra, por la obra que él iba a hacer en la cruz. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cuánto le costó a nuestro Señor andar en este mundo, padecer? Y la cruz, ¿cuánto le costó? Una experiencia al Hijo de Dios que nunca había tenido, desde su humillación de hacerse hombre hasta padecer por mano de los inicuos. Pero la voluntad de Dios iba a ser en su mano prosperada.
tenía la promesa del Padre, que el Padre le iba a ayudar a cumplir la voluntad de su Padre. Y el Padre lo iba a bendecir, le iba a dar gozo. Por eso el versículo 11, del trabajo de su alma verá y será saciado. Iba a ser lleno de gozo nuestro Señor por la obra de la cruz. Así que hemos visto brevemente en esta profecía de Isaías el apresto del Evangelio, cómo el Señor Jesús nos previno a nosotros, nos abrió el camino para que nosotros pudiéramos ahora ser participantes del Evangelio, calzarnos los pies con el apresto, con la preparación del Evangelio. Sabemos que el Señor Jesús, como hemos dicho, dio su vida en la cruz, pero después resucitó, mostrando, certificando la victoria completa, certificando que Dios reina. Y también podemos ahora ir al Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, donde vemos también cómo Dios prepara a los suyos para el Evangelio, cuando le da a sus discípulos la gran comisión, es lo que se ha dado a llamar la gran comisión. San Mateo capítulo 28, versículo 18, después que el Señor Jesús resucitó y se apareció en muchas maneras durante 40 días a los suyos para mostrarle la victoria de la cruz. Ahora, antes de ascender a los cielos, los prepara para predicar el Evangelio a los apóstoles, aquellos que iban a ser los que iban a plantar el fundamento de la iglesia. Pero también para nosotros es esta palabra. Versículo 18. Y llegando Jesús les habló diciendo, fijémonos, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Primeramente, tenemos aquí una trilogía, una triple promesa del Señor para aquellos que quieren y que necesitamos nosotros predicar el Evangelio. Primeramente, toda potestad me es dada, dice, en el cielo y en la tierra, el anuncio de la absoluta victoria sobre todos nuestros enemigos. Todo poder, aquel que se humilló a lo sumo, ahora Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todo poder me es dada en el cielo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Ahora, porque el Señor tiene todo poder, nos envía a nosotros. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, es decir, enseñar el Evangelio a los gentiles, a toda la gente, aquellos, en el caso nuestro, que no conocen el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí tenemos la segunda cosa. Primero era toda potestad, todo poder del Señor. Ahora dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en el que debemos aprender y enseñar todas las cosas, no una sola cosa, no parcializar el evangelio. ¿Cuánta mentira ha introducido el diablo? Quiere introducir en el evangelio verdadero, de parcializarlo al evangelio, de destacar un aspecto y dejar otro, descuidar otro. Pero el Señor nos habló claramente de guardar todas las cosas que os he mandado. Por eso Pablo le decía a los ancianos de Éfeso, no he rehuido de anunciar todo el consejo de Dios. Así que, hermanos, nosotros estamos en un testimonio de fidelidad al Señor, en el que se nos ha enseñado que debemos guardar todo el consejo de Dios, porque el Señor lo anunció primero diciéndole a sus discípulos, a sus apóstoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Querido hermano, tenemos que conocer el Evangelio y conocerlo completamente, plenamente, toda la palabra de Dios.
no parcializar en las doctrinas. Y ahora lo tercero, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuánta promesa del Señor, cuánta preparación del Señor con amor para su iglesia, para predicar el Evangelio, calzado los pies con el apresto del Evangelio. Así que podemos decir que el Señor preparó todo para que nosotros seamos eficaces en la predicación de su palabra. Pero ahora, este pasaje de Efesios 6, donde nos dice calzado los pies con el apresto del Evangelio, nos está diciendo no solo eso, sino que ahora nosotros nos tenemos que preparar. ¿Qué es necesario para nosotros prepararnos para predicar el Evangelio? Primeramente para la vida, porque calzados los pies con el apresto del Evangelio nos está diciendo que nosotros necesitamos vivir predicando el Evangelio, porque si no, ¿qué motivación tenemos para esta vida? ¿Qué es aquello que nos anima a vivir? Tiene que ser en primer lugar eso, que yo tenga como orden de prioridad cada día de mi vida práctica, cuando me levanto, decir, bueno, hoy en día que tengo que predicar el Evangelio. ¿Cuántas veces las cosas de este mundo nos distraen del verdadero objetivo del cristiano? Por eso Dios nos da la armadura, porque tenemos que estar calzados con el Evangelio, porque si no, nos desviamos. Como Pablo le decía ahí a los hebreos, ¿no? Cuando leímos en el capítulo 2, dice, por tanto, es menester que con más diligencia, con más cuidado, atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos, no nos deslicemos. ¿Cuántas veces nos descuidamos en nuestra vida espiritual y ponemos otros objetivos antes que el Evangelio? Quiere el Señor que estemos cada día calzados con el apresto del Evangelio, que estemos preparados. Así que vamos a leer un versículo más en San Juan 14, cuando el Señor también, antes de ir a la cruz, preparaba a sus discípulos. San Juan 14, 26. Y le decía que él tenía que ir a la cruz y que después iba a enviar el Espíritu Santo. Y fijémonos este versículo, San Juan 14, 26. Dice más, el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Y me acuerdo yo de mi experiencia, ¿no? Cuando empecé en los caminos del Señor, que hermanos me citaban este versículo, ¿no? Y aquí nos habla claramente también del apresto del Evangelio, ¿no? Que el Señor nos da, Él mismo viene al corazón del cristiano desde el momento que cree, el Espíritu de Cristo, para enseñarnos y recordarnos todas las cosas que Él nos dice. ¿Y qué son las cosas que Él nos dice? Su palabra, la Biblia. Y me acuerdo que un hermano me decía, aquí el Señor nos promete que nos enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas. Pero también me decía, ¿cómo me va a recordar si yo no conozco la palabra de Dios? Si yo no estudio la palabra de Dios y la conozco, ¿qué me va a recordar? Y eso nos habla de que debemos aplicar nuestro tiempo para conocer la palabra de Dios, para entenderla y estudiarla, porque por más que esté el Espíritu en mi corazón, si yo no conozco la palabra de Dios, si no la estudio, si no la leo cada día, ¿cómo el Espíritu Santo me va a hacer recordar las cosas que yo no sé? Y esto me habla a mí personalmente y a cada uno de nosotros, que debemos emplear nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la lectura de la palabra para que el Señor nos capacite? Porque está el Espíritu de Cristo en nuestro corazón. Que aquí el Señor dijo que nos enseñará y os recordará todas las cosas. Esto habla de mi preparación. El Señor es el que
me trae el calzado, que ya preparó todo, lo hizo conmigo por amor, para hacerme participante del Evangelio. Ahora, pero yo tengo que tener la actitud, ¿no? Como leíamos ahí, tomad toda la armadura de Dios. Yo me tengo que preparar. Y esto me hace que me formule una pregunta. ¿Estoy preparado? Nunca voy a estar preparado como debería estarlo, pero sí tengo que hacerme entonces esta pregunta. ¿Me estoy preparando de acuerdo al amor del Señor que me demostró? No solo que me salvó, sino que preparó toda mi vida, todo lo que Él ha hecho, hace y hará para que yo sea un participante del Evangelio. ¡Cuánta misericordia del Señor! ¿Estoy preparado? ¿Estoy en paz con el Señor? Porque podemos leer la última palabrita de este versículo, ¿no? Que dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio de paz. ¿Por qué dice de paz, no? Yo me preguntaba, el Evangelio de paz. Podemos decir que primeramente porque el Evangelio un día el Señor lo trajo a mi corazón y fue lo que verdaderamente dio paz en mi corazón. El Evangelio nos trae la paz, pero también ahora como hijos de Dios, solamente sabemos que podemos tener paz en nuestro corazón si sabemos que estamos ocupados en predicar el Evangelio. Eso nos pasa en la experiencia. Cuando nosotros nos descuidamos, cuando nos damos cuenta que hemos errado el camino, cuando nos damos cuenta que nuestro corazón se llena con otras cosas y no ponemos como prioridad la predicación del Evangelio, no tenemos paz. Por eso creo que dice, ¿no? El Evangelio de paz. Y también pensar que si nosotros estamos ocupados en el Evangelio, podemos traer paz a otro. El Señor puede poner paz en el corazón de otras personas y en su amor nos utiliza a cada uno de nosotros. Cuánta misericordia del Señor. Que el Señor nos bendiga y que nos preguntemos cada uno delante del Señor. ¿Me estoy preparando? ¿Invierto tiempo cada día en estudiar la palabra del Señor, en la oración, para que pueda estar cada día como el Señor quiere, calzado los pies con el apresto del Evangelio de paz? Que el Señor nos bendiga, hermanos.